corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Buenas tardes, hermanos. Las canciones para hoy son la primera, Confiado estoy, y el segundo es un himno, Ven sin tardar. Pues podemos cantar confiados y agradecidos que el Señor nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha salvado, ha cambiado nuestras vidas y también nos ha llamado a honrar su nombre. Y también nos da de su sabiduría para nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos sea de testimonio a otros y podamos decirles que vengan al Señor para que les perdone, para que les salve y para también que cambie sus vidas. Pues bendiciones, hermanos. Se oculta el sol, la noche cerca está, y el día que se fue no volverá jamás. Y yo segura dormiré, sabiendo que mi Dios me cuidará también. Confiando estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Sí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiando estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Igual que hoy, más días pasarán y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiando estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiando estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy, qué triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará. Verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiando estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiando estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Y que hasta el fin me guardará. Me guardará. Buenas tardes, muy estimados todos.
Seguimos hoy la mirada cercana a las necesarias reprensiones con las que Dios tuvo que corregir a su pueblo Israel, por medio del profeta Malaquías. Y una vez que habían vuelto de la dura prueba del exilio y se habían instalado en sus tierras y en sus poblaciones y habían reemprendido sus vidas cotidianas tras aquellos sangrientos 70 años de exilio, donde estuvieron esclavizados a merced del imperio de aquellos días y a causa de su insistente desobediencia a pesar de las advertencias de Dios por muchos años. Y también, una vez que habían vuelto del exilio, pues habían reconstruido el templo tan anhelado y un proyecto tan deseado de ponerlo en marcha de nuevo, habían reiniciado los cultos al Señor, pero había un gran pero en ese andar, ¿no? Después de unos años establecidos en la tierra, lo que estaban haciendo lo hacían por mero cumplimiento, para acallar sus conciencias, y además lo hacían conforme a sus criterios e intereses, y olvidándose principalmente de agradar a Dios, que es el propósito principal, en su adoración, en su ministerio, en los sacrificios con los que adoraban y ofrendaban a Dios. En todo eso estaban viviendo de forma muy descuidada, ¿no? Y además quizá impecablemente religiosos, pero de manera muy descuidada. Vamos a leer el pasaje profético que hoy nos toca ver en detalle y que se encuentra en el capítulo 2 de Malaquías, versos 1 al 9. Vamos a leerlo. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y ya las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Verso 3. Yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Así sabréis que yo os envié este mandamiento, para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Se las di para que me temiera, y él tuvo temor de mí, y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Mas vosotros, verso 8, os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo os he hecho despreciables, viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis discriminación de personas al aplicar la ley. Hasta ahí el verso 9 de este capítulo 2 de Malaquías. La verdad es que al leer detenidamente estas reprensiones, comprobamos enseguida cómo la palabra divina es viva y eficaz, y además más cortante que una espada de dos filos, ¿no? ¿Por qué? Porque llama nuestra atención, advirtiéndonos tanto a la Iglesia del Señor en el día de hoy como a los creyentes a nivel individual. Pues aunque no está vigente el sacerdocio levítico y las circunstancias hoy en día son muy distintas a las de aquellos días de Malaquías, pero como el apóstol Pedro escribía en su primera carta, capítulo 2, verso 5, cuando él se dirigía a la iglesia, decía que somos piedras vivas, casa espiritual,
y sacerdocio santo. Y somos llamados a ofrecer al Señor sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Por tanto, esta reprensión hecha al sacerdocio hebreo de parte de Dios en los días de Malaquías deberá resonar en la conciencia de cada uno de los creyentes hoy en día, ya que nosotros también, queridos, también nosotros somos sacerdotes y además somos capacitados y designados no por cualquiera. El Señor decía a través de Malaquías: esto ha dicho el Señor de los ejércitos, pero hoy podemos decir que hemos sido designados y capacitados como sacerdotes del Altísimo por el mismo Señor del cielo, por el Rey del universo, por el heredero de la creación, por el Salvador y Señor nuestro. No hemos sido designados por cualquiera, sino designados para ser sacerdotes, administradores, siervos, designados, amados, llamados, salvados por el Rey de los cielos. Bendito seas, Señor. Y a nosotros nos toca no olvidar este llamamiento santo que hemos recibido para ser una casa espiritual y un sacerdocio santo para agradar al Señor. ¿Para qué? Para adorarle sincera y sacrificadamente. Porque de esta manera, solo de esta manera, permitimos que su iglesia pueda crecer en santidad, como corresponde a la casa de Dios. Es cuando las piedras vivas están sirviendo conjuntamente como la iglesia es edificada. Y el Señor nos da el privilegio de ser colaboradores suyos en la edificación de su iglesia. Mirando los versos que hoy nos toca, estos primeros 9 versículos, pues vemos que en los versos 1 y 2 de este capítulo 2 de Malaquías que hemos leído, Dios mismo dirigía esta reprensión a los sacerdotes de aquellos días que no vivían arrepentidos, que no atendían a los mandamientos de la palabra de Dios, ni además pensaban honrar a Dios. Por tanto, Dios les dice que si no deciden de corazón cambiar de actitud, dar gloria a su nombre, pues serían malditas las bendiciones prometidas a ellos en el pacto de la ley mosaica. Es decir, aquello que Dios había prometido como bendiciones para ellos, para Leví y para sus hijos, los sacerdotes levíticos, pues esas bendiciones se convertirían en maldición, ¿no? Una reprensión muy fuerte, pero que estaba la pelota en el tejado de ellos, y Dios soberanamente podía cambiar las cosas. Si no os habéis decidido de corazón, dice el Señor. Es decir, estaban ejerciendo el sacerdocio, por lo que vemos, pues lo hacían religiosamente, quizá lo hacían con mucha ceremonia, muy pulcramente, dogmáticamente correctos, aparentemente bien, todo, pero no se habían convertido al Señor. Y esta es la clave. Y este ha sido el peligro siempre en el pueblo del Señor. Religiosos que aparentemente ejercen bien, que parece que sí, pero en realidad es que no, ¿no? Estos sacerdotes en aquellos días eran descendientes de la familia de Aarón y de la tribu de Leví, ya que Aarón mismo era de la misma tribu de Leví también. Y habían sido apartados por Dios en lugar de los primogénitos de Israel para servir al Señor. Dios mismo lo dijo
en varias ocasiones, en especial al salir de Egipto y estando en el desierto, que los primogénitos de Israel eran suyos. Y en lugar de los primogénitos de Israel, Dios escogió esta tribu de Leví para servirle, para vivir de manera dedicada para el Señor. Por tanto, los levitas habían de dirigir y administrar los cultos al Señor, todo lo que era la infraestructura del culto y del tabernáculo y del templo posteriormente, y además debían instruir al pueblo en la ley de Dios y por tanto cuidar pastoralmente de los israelitas. Por tanto, eran los primeros responsables de estos descuidos, de esta corrupción espiritual que vivían, según hemos visto en el capítulo 1, y que resumidamente lo vamos a mencionar ahora. Es decir, qué descuidos, qué tipo de corrupción, perdón, qué tipo de corrupción espiritual estaban viviendo en el pueblo de Israel. En primer lugar, en capítulo 1, verso 2, estaban viviendo un menosprecio al amor incondicional de Dios por ellos. Dios les dice, yo os he amado. Desde el principio ellos decían, ¿en qué nos has amado? Capítulo 1, verso 2. En segundo lugar, vimos que en capítulo 1, verso 6, que estaban teniendo una deshonra y una desobediencias muy evidentes y además de manera pública. Deshonra y desobediencia al Señor. Y eso era señal de una desvergüenza, de una incredulidad muy cínica, pues continuaban ofreciendo un culto y una adoración indebidas. Dios tiene que decir, si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Capítulo 1, verso 6. En tercer lugar, estaban engañando persistentemente a Dios. No le estaban ofreciendo ni las primicias ni lo mejor de esas primicias en sus ofrendas, en su adoración. ¿Por qué? Porque no le creían, no creían que Dios era merecedor de lo mejor. No creían que Dios les había amado y por tanto pensaban que no, que Dios no merecía ni lo mejor, ni lo primero, ni que Dios merecía ser amado sobre todas las cosas, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tus fuerzas, tu mente, etcétera, ¿no? No lo creían, evidentemente. Y además Dios les dice, versos 7 y 8 de capítulo 1, pensáis que la mesa del Señor es despreciable y ofrecéis el animal ciego, el cojo y el enfermo. Es decir, cualquier cosa, ¿no? Por tanto, no estaban conociendo al Señor, no estaban amando al Señor, no le estaban obedeciendo, más bien todo lo contrario. En cuarto lugar, vimos que Dios, ante esa situación, capítulo 1, verso 10, Dios dice, ojalá que hubiese alguien que cerrara las puertas del templo y no se ofreciese sobre mi altar adoración, ¿no? Es decir, Dios dice, es mejor que dejéis de adorar de esta manera, es mejor que dejéis los cultos, cerrad las puertas, dejad de hacer ese culto engañoso, que era una petición de Dios, una petición muy fuerte, muy fuerte. Capítulo 1, verso 10, en boca de Dios, el profeta dice, ¿quién hay entre vosotros que cierre las puertas para que no se encienda inútilmente mi altar? Lo que hacéis no me agrada, ni aceptaré la ofrenda de vuestras manos. Y en quinto lugar, otra corrupción
que hacían es que estaban entregando al Señor, concretamente y de mala gana, lo que ni ellos querían y además lo que era desechable para ellos. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Capítulo 1, versos 13 y 14. Maldito el que engaña y promete y sacrifica al Señor lo dañado. Es decir, estaban, haciendo esto, de una manera legalista, pero totalmente engañosa, y que a Dios no le pasa inadvertido. Estas amonestaciones que vemos aquí nos hacen ver, queridos, que Dios no es indiferente a nosotros. Dios no es desconocedor de nuestras vidas, ni de cómo vivimos, cómo andamos, en dónde está nuestro corazón, nuestras prioridades. El Señor es muy consciente de dónde estamos, de qué propósitos tenemos, de cuál es nuestra voluntad, de cuáles son nuestras intenciones. El Señor no ve solo lo externo, sino que conoce nuestro ser más íntimo. Gracias, Señor, por tenerte a ti. Tenemos a un ídolo mudo, ciego y que no tiene vida, sino te tenemos a ti, que eres un Señor de vida y que nos puedes guiar con vida. Luego, en los versos 3 y 4 de este capítulo 2, el Señor les anticipa que su fin será horroroso, pues compara el fin de los sacerdotes con el del estiércol, esa basura de los animales que ellos estaban sacrificando indebidamente. Es decir, serán desechados del sacerdocio, serán expulsados del ministerio. Dios se lo anticipa, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Él hará permanecer su pacto con la tribu de Leví, a quienes encargó lo que leemos en Deuteronomio 33:10, es decir, a los desobedientes, incrédulos, religiosos y cínicos, el Señor los quitará del ministerio, los sacará, porque Dios es fiel para esto, ¿no? En el pacto que Dios hizo con Leví, con la tribu de Leví, lo tenemos en Deuteronomio 33:10, donde, hablando de los levitas, dice el Señor: enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Es decir, el ministerio de los sacerdotes levitas, pues fundamentalmente era la instrucción y la enseñanza de la palabra de Dios. Era el servicio de adoración permanente que había de estar delante del Señor, y era el servicio de sacrificios y ofrendas. Y todo ello lo debían administrar y organizar, ¿verdad? En los versos 5 y 6 que hemos leído, y si seguimos el texto, el Señor recuerda que en los días de Moisés, los hijos de Leví, los levitas, le tuvieron verdadero temor y reverencia. Y la palabra de verdad y sin engaño enseñaron a Israel, viviendo ante el Señor en paz y en justicia. Y esa forma consecuente y santa de vivir hizo apartar a muchos de la maldad. Qué hermoso es que Dios haga recordar, hermanos, que vivir en el verdadero conocimiento suyo, eso es lo que produce paz y justicia verdaderas. Primero en nuestras vidas y luego en nuestro entorno, porque ese modelo de vida que vivimos cuando caminamos así ante el Señor, pues arrastra a otros para que también vivan agradando a Dios. Hermoso principio y precioso fruto el caminar cerca del Señor, en contraste con lo que estaban haciendo ellos.
En verso 7, Dios sigue hablando y dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Vemos entonces que el Señor asignaba a los sacerdotes un ministerio vital, fundamental en Israel. Habían de ser maestros, guías espirituales, pastores, mensajeros y transmisores de la palabra y de la voluntad del Señor. Tenían en sus manos una gran responsabilidad delante del Señor y también ante el pueblo que debían conducir adecuadamente en los caminos del Señor. Por eso los versos 8 y 9, como consecuencia de la manera en la que vivían, pues son una muy triste reprensión de parte de Dios al sacerdocio de Israel. Y Dios lamentablemente tiene que decirles varias cosas muy importantes. Fijémonos bien, se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley y han corrompido el pacto que Dios hizo con ellos. Es decir, ellos mismos, como guías espirituales, se han apartado del camino. Ellos mismos están haciendo tropezar a muchos en la palabra. ¿Por qué? Porque les confunden, les desvían, les impiden que vivan en obediencia al Señor. Y todo eso supone una corrupción del pacto que Dios hizo con los levitas. Muy triste esta situación. Históricamente sabemos que después de los días de Malaquías, en esos 400 años de silencio hasta que viene el Señor Jesús, pues sabemos que Israel fue de mal en peor. Sabemos que el sacerdocio fue corrompido hasta extremos indecibles, ¿no? Sabemos que fueron ninguneados y maltratados por los pueblos vecinos. Sabemos que se deshicieron como cuerpo sacerdotal, es decir, lo que Dios les estaba anunciando y la reprensión que les estaba dando se cumplió. Hasta que llegamos a los días del Señor Jesús, unos 4 siglos después, y vemos a un sacerdocio politizado, un sacerdocio mirando solo por sus intereses de cuerpo corrupto y religioso, un sacerdocio que se había olvidado de la ley de Dios, solo la usaban como regla para mantener bajo control a los demás. Y el Señor Jesús tiene que exhortarles una vez y otra, porque evidentemente conocían, sabían de la ley, de la palabra de Dios, pero estaban muy lejos de vivir agradando al Señor. No, por eso llega un momento en el que Cristo, después de una y otra advertencia y amonestación, les tiene que decir que los publicanos y las rameras y otros por el estilo, pues iban delante de ellos al reino de los cielos. Es decir, tenían corazones más dispuestos al arrepentimiento que los que tenían los religiosos. Muy triste. Así que esa reprensión no solamente fue para los días de Malaquías, sino que también fue una reprensión profética que se cumplió y que estaba aún más corrompida cuando llega el Señor Jesús. Por esas razones, Dios mismo ve a los sacerdotes de los días de Malaquías como despreciables e indignos para continuar en el sacerdocio, versos 8 y 9, porque precisamente no viven en la integridad adecuada y además hacen discriminación entre unas personas y otras a la hora de instruirles en la ley de Dios. No se especifica aquí qué tipo de discriminación, pero podemos imaginarnos
Es decir, aplicarían la ley a aquellos a quienes les interesaba y a otros, pues, con otros hacían la vista gorda. Miraban para otro lado, evidentemente, cuando llevaban cualquier tipo de sacrificio, cuando observaban los mandatos de la palabra de cualquier manera. Es decir, eran más que siervos de Dios, eran religiosos políticamente correctos, pero nada más que eso. Por eso la palabra es muy acertada al reprender esta situación. Esta palabra del Señor, hermanos, es de una clara y de una firme advertencia para nosotros, los que estamos en Cristo, y donde cada uno de sus hijos, cada uno, según declara la palabra del Señor, cada uno de los hijos de Dios somos sacerdotes y somos administradores de los bienes recibidos del cielo, y además recibidos de parte del Espíritu Santo. Una vez que hemos confiado en Cristo y a causa de la victoria de Cristo sobre la cruz y su resurrección, y una vez que fue resucitado, nos dice las Escrituras que subió al cielo y desde allí entregó dones a los hombres, y los hemos recibido cuando confiamos en Cristo, y ahora somos responsables, queridos, de eso que hemos recibido. Porque, ¿qué hemos recibido? Hemos recibido lo que llamamos dones, que son capacidades, pero esos dones conllevan una responsabilidad, no para que los guardemos, sino para que vivamos según lo que hemos recibido, de manera responsable, como mayordomos responsables. ¿Cómo? Pues con excelencia. En responsables excelentemente, de la mejor manera, y además en santidad, agradando al Señor. No de cualquier manera, no aparentemente, no para que nos vean en la galería, no, sino como para el Señor. Entregándole pues nuestras mejores primicias, no lo que nos sobra, ni tampoco lo inservible o lo desechable, ¿no? Que nosotros desechamos o no nos gusta, pues eso para el Señor, ¿no? ¿Y cómo? Pues comenzando por nuestra vida y acabando con nuestros recursos, nuestro tiempo. Evidentemente, Él se merece lo mejor, sin olvidarnos de que al igual que nos ha dado estas riquezas, podría retirárnoslas. Podría hacerlo, puede hacerlo. De hecho, lo hace cuando detiene su obra en nosotros. Y esto es temible, pero Él es Dios. Nosotros solamente somos siervos. Nos toca ser por esos sacerdotes, administradores, con un corazón dócil, noble y santo para el Señor. Fieles a su palabra, reverenciando y temiendo su nombre. Y no hemos de cansarnos de recordar estas cosas, porque Dios es celoso. Nos toca mantenernos cerca del corazón del Señor, para no ser indiferentes ante su palabra, para vivir en obediencia a ella y para servirle responsablemente, como hemos dicho. Y no cuando queremos, como queremos y de cualquier manera, sino como el Señor pide que lo hagamos, de forma excelente y prioritaria. Él es el primero, y cuando le tenemos a Él por primicia, por el primero en nuestras vidas, Él añade a nuestra vida lo que haga falta.
todas las demás cosas nos serán añadidas. Es la promesa de Cristo cuando tenemos al reino de Dios en primer lugar en nuestros corazones. De esa manera le somos agradables, somos dignos de sus bendiciones, porque las bendiciones en la vida cristiana, queridos, no son automáticas, están sujetas a nuestra obediencia. No vienen por arte de magia, sino evidentemente si amamos al Señor, Él provee, Él da fruto en nuestras vidas y le somos agradables, que es lo fundamental. Así que si hemos de ser celosos, es ante Dios donde nos toca serlo en primer lugar. Y quisiera acabar con ese texto precioso que resume un poquito lo que hemos visto hoy, esos primeros 9 versículos del capítulo 2. Así que, puesto que recibimos nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios y agradémosle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:28. Nos queda aún más de este libro profético precioso y exhortador por excelencia para nuestras vidas. Seguiremos en los próximos jueves. Ahora seguimos con la oración en esta tarde, rogando que el Señor nos dé un corazón de este tipo, un corazón atento y noble para agradarle. Y ese sería un honor, sería una gran medalla delante del Señor. Así que, queridos, bendiciones del cielo mientras seguimos amándole a Él sobre todas las cosas. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirá la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy tráele tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiere a él su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven